Muy bien, Rafa. Pues creo que uf, poco tiempo para hablar de tantas cosas. En mieloma múltiple, creo que, bueno, seguramente hay otras patologías donde podemos hablar de innovación, pero bueno, creo que mieloma queda ad hoc para el tema. Creo que en otros foros yo he tenido oportunidad de escucharte y bueno, a otros investigadores igualmente, hablan de esta innovación en cuanto a eh, las terapias, ¿no? Las terapias combinadas. ¿Qué tanto dar de inicio múltiples terapias en aras de lograr una mejor respuesta y mejor calidad de vida? Creo que, y para allá va dirigido mi comentario y a reserva de que quiera preguntar, por favor. Me gustó mucho ahorita un comentario que hiciste, que voy un poco para allá, Rafa. O sea, sabemos que, bueno, las circunstancias que tenemos en nuestro país y tú conoces más que nadie cuáles las circunstancias para poder acceder a estos fármacos, ¿no? Sea el daratumumab o el mismo bortezomib que te puedo decir, ¿no? O la lenalidomida, ¿no? Que lo que más famoso, el BTD, la talidomida. Pero bueno, si tuviéramos en un escenario de todos los medicamentos, un problema que tenemos en México, y bueno, yo quisiera ver esa idea, ¿qué tanto afecta que un paciente, porque uno dice, en Estados Unidos los pacientes tienen dolor y van inmediatamente con el médico y el médico los canaliza y el hematólogo al mes ya le está dando tratamiento? Un problema que tenemos en México, en mieloma y en otros tipos de cáncer, es que el paciente cuando te llega a la consulta de primera vez, cuando menos lleva, y si bien nos va 6 meses de tener sintomatología. ¿Qué tanto impacta en eso? ¿Qué tanto tenemos que... Si el paciente llegara antes, el pronóstico mejoraría, considerando que esos pacientes ya, a lo mejor ya no son pacientes no fit o candidatos a estas terapias. ¿Qué hacer en este rubro? Y tú tocaste el tema que también creo que les pueden llegar a algunos pacientes en esta etapa, Rafa. Y yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se pueden responder a esto, ¿no? Pero yo diría que lo afecta el pronóstico claramente, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, lleva 6 meses de dolor, pero resulta que se nos presenta por fatiga extrema y el paciente se presenta con falla renal, pues ya va a haber un riesgo de muerte mucho más alta para la persona y de un pronóstico más bajo. O si ese mismo paciente nos llega con dolor y no se ha atendido y sigue progresando, y entonces el paciente ahora tiene muchas compresiones vertebrales y fracturas, entonces el paciente ya va a tener no solo la limitante de vida del dolor, que es obviamente importantísima, sobre todo en la columna, pero también riesgo más alto de trombosis e incluso de neumonía, ¿no? Así es que yo creo que claramente es indeseable que haya todo ese retraso, ¿no? A mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, nunca lo he estudiado a detalle, pero me llama la atención que a veces en las causísticas que existen en algunos de nuestros países latinoamericanos, la edad es más baja, la edad promedio de diagnóstico es más baja. No sé si esto está relacionado a algún factor biológico o una hipótesis alterna que yo he tenido es que quizás en algunos casos, pues si es la abuelita que ya está en el pueblo y que le duele la espalda y todo, y no se busca el cuidado médico. Entonces eso nos diluye un poquito la distribución etaria que se ve en otros países, ¿no? Que yo creo que sería bueno investigarlo. Pero sí, digo, la respuesta corta es que siempre es mejor tratar más temprano, sobre todo para prevenir dos cosas. Uno, las compresiones vertebrales y dos, la falla renal. Claro, impacta en la calidad de vida. Si Sí. alguien quiere preguntar, por favor, siéntase con la confianza de tomar el micrófono. Este, Rafa, ahora que hablaste al último, y era una de las preguntas que tenía, pero bueno, creo que lo tocaste muy ad hoc. Los marcadores moleculares, los que se consideran de alto riesgo, ¿no? Ya tú no sé si es claramente el énfasis, el empleo en la translocación 11-14 o, ya en automático el que es 17P lo consideras de alto riesgo y en automático a ese paciente como lo catalogas. No escuché, pero seguramente lo has estudiado. ¿Qué tanta importancia tienen los trastornos en el cromosoma 1? ¿Vale la pena investigarlos, Rafa? O Sí, sí, sí. Bueno, mira, en qué el, en tanto? el mundo ideal uno podría poner prioridades de qué probar en sondas de FISH, ¿no? Yo diría que hoy por hoy la más importante es la 1114, por lo que hablamos del venetoclax. Pero en segundo lugar serían las de alto riesgo.
La deleción del 17 se ha identificado históricamente en muchas series como algo que se asocia con riesgo más alto. Hay algunas observaciones más recientes que sugieren que esto solo es válido si además de tener la deleción del 17, el paciente tiene una mutación coexistente en el P53, ¿no? Que son lo que el mieloma tipo doble hit a consecuencia de la deleción del 17. Ahora, esto es muy complicado porque incluso centros como los de nosotros no de rutina se hace la secuenciación porque hay que enriquecer las células, ¿no? Es un proceso un poquito más elaborado en el mieloma, porque a veces el contenido celular es muy bajo en la médula. Entonces, digo, idealmente sería siempre, ¿no? Porque yo tengo pacientes con la lesión del 17 que ahí van muchos años después y les va súper bien. Y entonces siempre queda la pregunta, ¿habrá tenido mutación o simplemente es que estaba con la pura lesión, ¿no? Y la forma más, digamos, simple que lo explico es que digo, sí, claro, la lesión está ahí, está en el fondo y siempre dice, yo estoy en riesgo porque para mí nada más me hace falta un compañero, que es la mutación. Entonces siempre voy a salir como de alto riesgo. Pero si los pruebas no soy suficiente, tengo que tener esa segunda normalidad, ¿no? Pero en cuanto al cromosoma 1, hay mucha información. De hecho, nosotros acabamos de revisar los expedientes de la Clínica Mayo. Tenemos más de 2,000 pacientes con sondas de FISH que se han estudiado. Y lo que hemos visto es que la 13 sí se asocia a un pronóstico inferior, perdón, la ganancia, que es con 3 copias, pero lo que sí es muy malo es tener 4 o más copias, que es la amplificación, ¿no? En muchos estudios no se hace la diferencia entre 3 copias o 4 o más, pero esperemos que conforme más estudios sigan saliendo, como este que tenemos que publicar, se considere más a las de 4 copias realmente como los de alto riesgo, porque las de 3 copias yo creo que va a quedar un poquito como lo que antiguamente era la pérdida del 13, que era asociado con mal pronóstico, pero tampoco súper poderoso en la capacidad de diferenciar, ¿no? Entre realmente los que les va mal y no. Podemos decir que en este momento, en aras de optimización de recurso, el uno, perdón, todavía lo podríamos dejar un poco más a posteriori que Sí. surgieran los estudios para ubicar el lugar. Ahora, te voy a decir otra cosa, Carlos. Mira, si alguien realmente se viera forzado entre la espalda y la pared, decir, tenemos que escoger qué podemos hacer de pruebas diagnósticas, y a pesar de que, pues, toda la primera mitad de mi vida profesional yo me dediqué a proponer y a desarrollar todo lo que son las ondas del FISH, yo diría que hoy en día me gustaría más invertir ese dinero en la mínima residual por las implicaciones que tiene la mínima residual, sobre todo que hay muchos países y muchos países latinoamericanos también que obviamente tenemos, digamos, los 3 fármacos que eran espina dorsal, Lena, Vorte y Dexa, más fácil, no digo que sea el 100%, ¿no? Pero más fácilmente se pueden conseguir y se pueden pagar. Y entonces se hace esto, lo que llaman los americanos el salto de la rana, porque ahora va a ser agregarles drogas como el isatuximab, o el daratumumab a los pacientes. Y entonces ya a nivel global podemos tener resultados tipo Griffin. Y para mí lo que es importantísimo de esto es lo siguiente. ¿Y por qué digo la enfermedad mínima residual? No lo manejé el día de hoy, pero si tú tienes un paciente que se negativiza, casi que te puedes olvidar de saber si es de alto riesgo o bajo riesgo, porque lo que ya sabemos hoy en día es que para muchos los de alto riesgo se puede neutralizar el efecto negativo del pronóstico siempre y cuando se negativicen. ¿Y qué significa eso en la práctica clínica? Bueno, a lo mejor le das a un paciente un tratamiento como el Casiopea o el Griffin, lo que sea, ¿no? Vamos a suponer que ese paciente se trasplanta, está en un centro hospitalario que se puede trasplantar y se le vuelve a medir el paciente la mínima residual. Y si es negativo, pues a lo mejor se puede pensar en un mantenimiento más sencillito, pero si es positivo, pues quizás vale la pena hacer el esfuerzo de darle más tratamiento de lo que se había dado de inducción, ¿no? Ahora entiendo que hay distintas formas que se puede medir esto de la enfermedad residual mínima. Yo muestro lo que hacemos con el DNA, pero también se puede hacer con citometría de flujo. Y en algunos de mis viajes que he estado recientemente en Brasil y en Colombia, veo que en algunos lugares ya se está usando el Euroflow, ¿no? Que desarrolló el grupo español. Creo que a los patólogos no les intimida nada el hacer citometría de flujo, es más como que tienen un lugarcito en su corazón siempre para los citómetros, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, pues sí, como comunidad hematológica tenemos que empujar por eso. Y un último comentario, porque creo que ya estamos a tiempo, Rafa. Sí, efectivamente lo de citometría es importantísimo y bueno, creo que en México tenemos hematólogos, hay químicos, excelentes químicos que hacen citometría y todos creo que muchos con preparación o estancias con el doctor Orfao.
en aras de tener overflow. Pero siempre recientemente se ha cuestionado, ya la citometría lo podríamos considerar que está suficientemente validada para la mínima, para la residual mínima medible, o como ahora se llama, para mieloma múltiple, Rafa. Mi respuesta sería claramente que sí. Siempre cuando hay gente que es escéptica del uso de la enfermedad mínima residual, van a abocarse a eso, a decir, es que se tiene que estandarizar y esto y el otro, ¿no? Pero realmente no tiene ninguna diferencia con los otros procesos que tenemos de citometría de flujo. Obviamente el laboratorio tiene que ser bien conocido. En los Estados Unidos, por ejemplo, no tienen que tener aprobación por la FDA, son simplemente lo que se llaman pruebas desarrolladas en el laboratorio, que si un laboratorio ya tiene todas las licencias y todos los sistemas, puede hacer este tipo de pruebas y los trae a la clínica. Y de hecho tenemos nosotros capacidad de medir tanto por citometría de flujo como por secuenciación, ¿no? Entonces yo diría que sí, es como cualquier prueba, no hay que hacerla excepcional, simplemente hay que entenderla. Pues muy bien, Rafa. La verdad te agradezco, excelente. Pues muy poco tiempo. Yo la verdad seguiría preguntando, pero bueno, agotamos el tiempo. Presidente, doctor Germán Fajardo, adelante. Le cedo la palabra, por favor. Otra vez, gracias, Carlos. También en lo que viene el doctor Fajardo, les agradezco conmigo la invitación. Siempre es un gusto estar con colegas mexicanos y obviamente seguir en este campo tan excitante lo que está pasando en el mieloma múltiple, ¿no? El mes pasado nada más vimos la aprobación del talquetamab, ahora el ranatamab también, así es que bueno, estamos llamémoslo en una época de oro, ¿no? Del mieloma múltiple. No, y bueno, qué hablar de la medición de las electroforesis o toda la metodología que está surgiendo para el estudio de las cadenas ligeras, qué metodologías se usan allá en la clínica Mayo, Nosotros usamos mucho geometría de masas o, usamos la compañía esta del Binding Site, pero para la ajá, más espectrometría insight. de masa es impresionante, ¿eh? Tenemos el doctor Murray, que ha sido un líder en el desarrollo de todas estas tecnologías, nos ha ayudado mucho pues, a entenderlas y básicamente yo lo hago de rutina. Ahora los pacientes que están en respuesta completa, en vez de medirles electroforesis, que pues nada más estamos aventándoles algo ahí negativo a nuestros amigos, espectrometría de masa y ahí lo vamos viendo, ¿no? Ahora, hablé muy someramente de esto, ¿no? Pero hay retos de que a veces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar en circulación un anticuerpo de unas células que ya no existen? A resumidas cuentas, ¿no? Yo Exacto. uso la analogía con los pacientes de que las proteínas son como el humo de un fuego, ¿no? Y entonces, pero sabemos que uno puede apagar el incendio y va a haber humo por un rato en el edificio, ¿no? Y la pregunta es que hay información muy clara de que antiguamente cuando se medía la vida media de las IgG monoclonales, entre más baja es la concentración, más larga es la vida media, porque tiene que ver con la afinidad que tiene con los receptores que la van a degradar, ¿no? Entonces, la pregunta es si lleva un extremo, es decir, cuando está bajísimo, ¿cuánto tiempo dura? Nadie sabe esa respuesta. Entonces, tendremos que irlo viendo, ¿no? Porque vemos que hay algunos pacientes que les va muy bien, a pesar de que se mantienen positivos un poquito con la espectrometría de masa. Bueno, es que eso es espectrometría de masas, que lo hemos tocado en un momento, bueno, que la posibilidad de tenerlo en aras de mejorar la capacidad de medir cómo está de activo la enfermedad. Bueno, es lo que te digo, pues hay un montón de cosas que faltan todavía, como tú bien dices, de seguir estudiando. Carlos, incluso si tenemos, creo que dices que quizás puede haber químicos en la audiencia también, la espectrometría de masa también para determinar el tipo de amiloide, que no hablamos de nada Mm. de eso, es importantísima, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, encuentra que alguien tiene amiloidosis en una biopsia, pues se queda en eso nada más, pero la pregunta que sigue es qué tipo. Y entonces ya con la secuenciación de los péptidos se puede saber con certeza si es de tipo TTR, si es de tipo de cadenas livianas u otras. Y entonces, pero es importantísimo porque se han reportado claramente casos. De hecho, hay una publicación ya hace como unos 15 años, creo, en la revista del New England Journal, de un paciente con amiloidosis tipo TTR que se le hizo un trasplante de médula ósea, asumiendo que el paciente tenía amiloidosis de cadenas livianas. Y entonces, bueno, es algo altamente indeseable, ¿no? Así es que creo que abordamos el tema en cuanto a procesos diagnósticos en una forma más rica el día de hoy, pero es que hay muchísimo que hacer, ¿no? Además que la enfermedad se presta para este tipo de mediciones.
Bueno, creo que el mieloma es una enfermedad cada vez se vuelve compleja porque cada vez se conocen mecanismos, la biología, bueno, vamos entendiendo más bien la palabra, los mecanismos, ¿no? Que siempre han existido y ahora como que hay un mayor conocimiento en la biología del tumor, de la célula y bueno, pues conocer toda la inmunología es complejo. Siempre ha sido una enfermedad fascinante, pero compleja en ese sentido. No por eso pocos líderes en el mundo manejan como tal. Pues Rafa, yo creo que el doctor Fajardo estamos aquí, pero bueno, yo te quiero agradecer de todas maneras. Aquí está nuestro presidente. Sí, Adelante, doctor Fajardo. no, nada más para agradecerle al doctor Fonseca su disposición, su tiempo, sus ganas de estar con la comunidad de la Academia Nacional de Medicina, con el gremio de médicos de México. Muchísimas gracias, doctor Fonseca, y por supuesto gracias a ti, doctor Martínez Murillo. Muchas gracias, doctor. Que tengan Rafa, muy buena tarde, muchas gracias. Hasta luego. igualmente, doctor. Hasta luego.